Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bienvenidos a nuestra plática fiscal. Vamos a dar unos minutos mientras se van incorporando las demás personas. Buenos días a todos, bienvenidos. Estamos dando unos minutos mientras se van incorporando todas las personas. Buenos días, mi nombre es Liliana Rangel del área de marketing. Bienvenidos a nuestra plática fiscal. El día de hoy vamos a hablar temas referentes a los cambios principales de la nueva versión 4.0. Les recuerdo que esta sesión está siendo grabada y estará publicada en nuestro canal de YouTube. También, pues, todas sus dudas que tengan durante esta sesión podrán hacerlas llegar en la parte inferior. Se encuentra la sección de preguntas y respuestas. Ahí pueden hacer llegar todas sus dudas y serán respondidas al finalizar la sesión. Para dudas más puntuales acerca de sus soluciones y acerca de fechas o de implementación, podrán acercarse directamente con su ejecutivo de ventas o bien pueden enviarnos un correo electrónico al correo ventas@buzone.com. El día de hoy tenemos como invitada a Dalia López, quien forma parte del área fiscal y nos va a hablar acerca de todas estas modificaciones que tiene la nueva versión del CFDI 4.0. Adelante, Dalia, bienvenida. Sí, buenos días. Bueno, vamos a ver los cambios principales que vienen con la entrada de la obligatoriedad del CFDI en su versión 4.0. Esto, bueno, de inicio, esta nueva versión del CFDI entró en vigor el 1 de enero del 2022, pero tiene un periodo de convivencia del 1 de enero al 30 de junio. Esta fecha del 30 de junio fue modificada tras la segunda resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal 2022 en su primera versión anticipada. Y por lo tanto, sería de uso obligatorio y como única versión a partir del 1 de julio del 2022. La nueva versión tiene algunas modificaciones en cuestión de la facturación 3.3, que es la que se maneja actualmente. El primer cambio que vamos a encontrar es en el dato del emisor. En los nodos de emisor, ya no solamente vamos a registrar lo que es el RFC, su régimen fiscal y su domicilio fiscal a través de su código postal, sino que también vamos a registrar su nombre, denominación o razón social. Es decir, que debemos de verificar que el contribuyente que cuando estemos emitiendo esa factura, capturemos esta información en el CFDI y esta debe de ser igual a la que se tiene en el SAT. Es decir, así como se tiene dado de alta el nombre en el SAT, así es como lo vamos a registrar. Podemos validarlo a través de la constancia de situación fiscal para verificar cómo está nuestro nombre, si tiene abreviatura, si tiene algún acento, si nuestro nombre está completo, porque tal cual venga en la constancia de situación fiscal, es como se tiene que reflejar en el CFDI. Posteriormente viene otras modificaciones en cuestión ahora de los datos del receptor. Con la versión 3.3 nos decían, solicitando tu factura electrónica y proporcionando solamente tu RFC, ya, te compartirán, están obligados a emitirte una factura electrónica.
Sin embargo, con la versión 4.0 lo que vamos a ver es que ahora no solamente nos tienen que proporcionar el RFC, sino que también nos tienen que proporcionar su nombre, denominación o razón social, su domicilio fiscal a través de su código postal y el régimen fiscal en el que tributa. Si no nos proporcionan esa información, no se podrá emitir la factura en la versión 4.0. Esta información también la debemos de validar que se encuentre como viene en la constancia de situación fiscal, es decir, decirle a nuestro cliente que nos comparta la información tal y cual viene en esta constancia, ya que cuando se llenen estos nodos y se validen, tienen que corresponder de acuerdo a la información que el SAT ya posee. En cuestión del domicilio fiscal, también este viene incluido en la constancia y lo único que vamos a capturar es el código postal. Y en el régimen fiscal, pues debemos de verificar que nos proporcionen cuál es el régimen en el que se encuentran tributando. Otro apartado que se incluyó dentro de esta nueva facturación es el atributo de exportación. Este es para cuando estamos emitiendo una factura electrónica con una operación de comercio exterior. Tiene 3 posibles respuestas y dependiendo el uso de nuestra factura es la clave que vamos a colocar para llenar este nodo. Dependiendo de este nodo vamos a verificar si se tiene que capturar una información adicional o solamente la información que contiene la factura en general. Dentro de los cambios también encontramos lo que es la información global. La información global es el nodo referente a las facturas de operaciones con el público en general. Es decir, en la versión 3.3 mencionábamos las facturas y solamente registrábamos pues el RFC genérico y llenábamos la factura. A partir de la versión 4.0, para llenar la información global debemos de cumplir 2 requisitos previos. El primero es el RFC. En este vamos a colocar el genérico nacional, que es el XX0101010000. Una vez que registremos este RFC, podremos registrar ahora el nombre. Para las facturas al público en general es público en general. Nosotros al colocar el RFC genérico nacional y el nombre de público en general, nos estamos obligando a capturar la información contenida en información global. Aquí vamos a registrar lo que es la periodicidad, los meses y el año de acuerdo a la factura que estemos emitiendo. La periodicidad consta de en qué periodo emití esa factura, ya sea que yo emita mis facturas de manera diaria, semanal, quincenal, mensual y en algunos casos hasta bimestral. Posteriormente, ya que asignamos qué tipo de facturación estamos haciendo, colocamos a qué mes corresponde esa facturación. Es decir, si corresponde al mes de enero, febrero o si corresponde a algún bimestre. Dentro de este catálogo vamos a encontrar 18 claves. Estas 18 claves corresponden las primeras 12 a los 12 meses del año y las siguientes 6 a los 6 bimestres que conforman un año. Posteriormente viene el año. En este nos va a dejar registrar lo que es el ejercicio en el que nos encontremos o el ejercicio fiscal inmediato anterior. Esto es por la cuestión de la facturación, es decir, en qué momento estoy emitiendo, cómo, cuando una vez que yo cierro el ejercicio, la operación, tengo un tiempo para poder emitir mi factura. En las facturas con operaciones al público en general las podemos emitir dentro de las 24 horas siguientes a haber cerrado el periodo de facturación. Entonces, en ese momento, a lo mejor si es del mes de diciembre del 2021, pues la vamos a emitir hasta el 2022 y en el nodo de año colocaríamos ejercicio 2021. También otra que nos mencionan es que con la nueva versión 4.0, con la nueva versión 4.0 se hacen validaciones en cuestión de que el RFC debe de corresponder al nombre que nos están proporcionando, deben de coincidir de acuerdo a la información que el SAT proporciona. Y en el caso de las facturas de información global, lo que vamos a ver es que aquí no se van a verificar que el RFC coincida con el nombre.
puesto que los RFCs genéricos no tienen un nombre asignado, simplemente colocamos público en general y con eso ya podremos emitir nuestra factura global. Posteriormente también vemos el atributo de objeto del impuesto. Este es para cuando la operación comercial es objeto o no de un impuesto. Los impuestos son que vienen dentro de nuestra facturación, es el ISR, el IVA y el IEPS. En cuestión de los impuestos, tenemos que verificar si nuestra factura es causa o no. Es decir, que si es un objeto de acuerdo a la ley. Por ejemplo, el IVA, debemos de verificar que nos encontremos dentro de los supuestos que enmarca el artículo 1 de la ley del IVA. Si nos encontramos dentro de esos supuestos, estamos siendo objeto del impuesto. Este atributo contiene 3 claves, que es objeto, no es objeto o sí es objeto del impuesto, pero no voy a desglosar impuestos. Por ejemplo, si no nos encontramos dentro de las actividades que enmarca el artículo 1 de la ley del IVA, no somos objeto del impuesto. Colocaríamos la clave 01. Si estamos dentro de esa actividad y estamos grabando algún impuesto, entonces, por ejemplo, el IVA, vamos a colocar que sí es objeto y esto nos va a obligar a desglosar el IVA dentro de nuestra facturación. Sin embargo, hay una tercera clave, que es la que no es, sí es objeto, pero no se desglosa. Esto podría ser, encuadramos dentro del artículo 1 de la ley del IVA, estamos dentro de esas operaciones que menciona como objeto del impuesto, pero a lo mejor nuestro impuesto es exento. Entonces, sí soy objeto del impuesto, pero no lo desgloso porque tengo un impuesto exento. Otro nodo que viene es el nodo de a través del adquirente. Este nodo de a través del adquirente es cuando vamos a verificar las facturas electrónicas cuando la emite el adquirente de los bienes o productos. Es decir, hay contribuyentes que por su naturaleza no están obligados a emitir facturas electrónicas. Un caso es aquellos que se encuentran en el régimen de sin obligaciones fiscales o, por ejemplo, los contribuyentes que se encuentran en salarios, en sueldos y salarios, no están obligados a la facturación electrónica. Sin embargo, a lo mejor en algún momento requieren emitir una factura electrónica. Un caso que se da mucho en este sistema a través del adquirente es el caso de los productores. Cuando los productores enajenan sus cosechas, sus productos, muchos están dados de alta o no, o a lo mejor por los medios o por las circunstancias en las que se encuentran, a lo mejor no hay internet cerca de donde ellos se encuentran, ellos pueden optar porque el que emita su facturación sea el adquirente, es decir, quien adquiere el producto. Entonces, en estos casos lo que se hace es un cambio llamado, es un trámite ante el SAT que se llama cambio de rol. Esto es, el adquirente le solicita al SAT que le permita facturar a través del emisor de la factura. Va a emitir en nombre de él. El SAT lo autoriza y le proporciona un número. Este número de operación es el que vamos a colocar dentro de este atributo de a través del adquirente. Una vez que nos lo proporcionen, que lo capturen dentro de su CFDI, lo validamos y si está con un permiso de la autoridad, el CFDI va a pasar. Otro de los cambios es en cuestión de los CFDI relacionados. En este apartado de CFDI relacionados, lo que se hizo fue una modificación. Es decir, con la versión 3.3 solo nos permiten registrar un tipo de operación. Podemos registrar, adjuntar a ese tipo de relación todos los CFDIs que queramos, que sean de acuerdo a ese tipo de relación. Por ejemplo, está el tipo 04, que es la sustitución de CFDI, que lo usamos para la sustitución. Cuando nosotros cancelamos una factura y la queremos relacionar, entonces colocamos esta clave, la 04, y colocamos el folio de la factura electrónica, que es la que vamos a cancelar. Sin embargo, podemos tener relacionados múltiples folios fiscales
Y esto sí nos lo permite la versión 3.3, pero solo nos permite tener un tipo de relación. Es decir, que si ustedes colocan a lo mejor la relación 04 y la relación 01 y anotan un folio fiscal en cada una de las relaciones, cuando se timbre la factura solo aparecerá un tipo de relación con los dos folios fiscales. Esto es porque el sistema solamente acepta un tipo de relación. Con la versión 4.0 va a aceptar múltiples tipos de relaciones y cada tipo de relación aceptará múltiples folios fiscales ligados al mismo. Un cambio importante dentro de la factura es lo referente al uso del CFDI. El uso del CFDI es un nodo, bueno, es una información que nos proporciona el receptor de la factura electrónica y es para saber para qué va a usar esa factura que nos está solicitando. Sin embargo, las guías de llenado nos mencionaban, si no conoces el uso del CFDI, puedes colocar la clave P01, que es por definir, y ya con eso tu factura puedes emitirla correctamente. Nos decía también, si tu cliente te mencionó a lo mejor una clave y esa no es la clave para el efecto fiscal que le va a dar, esto no es una causante de cancelación del CFDI. Puedes emitirlo sin ningún problema, ya que con la versión 3.3 no se valida si el uso del CFDI corresponde o no al tipo de persona, solamente es un nodo que debemos de llenar. Con la versión 4.0, esto ya va a ser diferente. Ahora el uso del CFDI deberá de coincidir tanto en el tipo de régimen fiscal del receptor como en el tipo de persona que nos está solicitando la factura. Es decir, si la persona es física o es una persona moral. Y si el régimen en el que tributa está de acuerdo a la clave para el uso del CFDI que nos solicita. Por ejemplo, hay claves que sirven las primeras para lo que son gastos en generales, hay claves para activos y hay claves para activos son para inversiones y claves para deducciones. A lo mejor una persona moral nos solicita una factura electrónica y nos menciona que quiere una clave de deducciones personales. Nosotros al registrar esta clave, el sistema la va a rechazar porque las deducciones personales solamente las hacen las personas físicas. Entonces, como no coincide con el tipo de persona, no va a permitir el timbrado de la factura. En el nuevo catálogo de uso de CFDI se pasaron las claves de la versión 3.3 a la versión 4.0, con excepción de la clave P01. En este nuevo catálogo ya no nos va a permitir que coloquemos la P01 y tendremos las mismas claves y se adicionan 3 claves a las ya conocidas. La primera es la clave S01, que es sin efectos fiscales. Después está la CN01, que es complemento de nómina, y la CP01, que es complemento de pago. Dependiendo la factura electrónica que estamos emitiendo, es el uso de CFDI que vamos a registrar y dependiendo de nuestro receptor. Ahora hay que validar si corresponde siendo persona y por régimen. Una clave de esto es la clave CN01. Esta tiene una limitación dentro de su uso. Nos dice el catálogo que la clave CN01 solamente puede ser usada por personas físicas que tributen en el régimen 605. Es decir, en el régimen de sueldos, salarios y asimilados a salarios. Si no tiene esas características, no podrán solicitar la clave CN01. Otro cambio viene en cuestión de el atributo a cuenta de terceros. Aquí lo que nos va a solicitar es la información cuando el pago se hace a través de un tercero. Esto es cuando se prestan los servicios tanto de cobranza como los servicios de comisionistas. Cuando ellos emiten este tipo de facturación, nos tendrán que colocar, al igual que en el emisor y el receptor, también en información del tercero se tiene que registrar su RFC, su régimen fiscal, su domicilio fiscal a través del código postal y su nombre, denominación o razón social. Y bueno, esta información es básicamente la misma que viene dentro del complemento concepto a cuenta de terceros.
No sabemos si viene a sustituir exactamente al complemento, porque como la versión 3.3 todavía está vigente, el complemento sigue estando vigente. Sin embargo, hay que esperar a los cambios que la autoridad aún sigue dando para que veamos si a partir del 1 de julio este complemento ya no va a existir y solamente vamos a llenar el nodo de a cuenta de terceros. Por último, vamos a ver lo que son los catálogos. En cuestión de los catálogos de la versión 3.3 pasan a la versión 4.0 con, con adición de 4 catálogos nuevos. El primero es el catálogo de exportación, que como les mencionaba en el atributo de exportación, contiene 3 claves. Posteriormente sigue el catálogo de objeto del impuesto, el cual también contiene 3 claves, y al final siguen los catálogos de periodicidad y meses, que son para el nodo de información global. Y el catálogo de periodicidad contiene 5 claves y el catálogo de meses contiene 18 claves. Perfecto, Dalia. Muchas gracias. Vamos a revisar la sección de preguntas. Vamos a ver las dudas que hay por aquí. La primera, mi duda es, si emito facturas al público en general, ¿no es necesario que lo incluya en mi sistema ERP? Si emite una factura al público en general. Correcto. Si no emito, perdón, dice Ofelia Núñez. Si no emito facturas al público en general, ¿no es necesario que lo incluya en mi sistema ERP? No, si no está emitiéndolas no es necesario. A la factura de público en general, lo que se diferencia nada más sigue siendo una factura de ingreso, nada más que se llenaría el nodo llamado información global. Ok. La siguiente pregunta que tenemos por aquí es de Diana Yasmín Álvarez. Dice, para el público en general, ¿qué datos se ocuparán para los campos régimen fiscal y uso del CFDI? Sí, en régimen fiscal vamos a registrar lo que es el régimen 616, que es sin obligaciones fiscales, y en uso del CFDI vamos a ocupar la clave S01, sin efectos fiscales. Esto de acuerdo a las guías de llenado. Perfecto. La siguiente pregunta es de Marta Laura. Nos dice que ella es agente de seguros y solo emite seguramente 12 facturas al año y Buzone emite lo de mi otra aseguradora. Para mí, ¿qué cambios hay? Solo saber el régimen y qué aseguradora y uso. Bueno, si no, ya es un caso más puntual y si no, podría acercarse con su ejecutivo comercial para que le brinde la asesoría. ¿Te parece, Dalia? Sí, está bien. Tenemos otras preguntas de este lado que dice, si podrías repetirnos, por favor, la fecha de entrada en vigor. La fecha de entrada en vigor fue el 1 de enero del 2022. Sin embargo, la fecha de obligatoriedad será el 1 de julio. Perfecto. Muchas gracias. Siguiente pregunta es de Gisela. Si tengo un IVA internacional por compra de boletos internacionales, ¿ocuparía la clave 3 de objeto impuesto, es decir, sin desglose? A ver, es una factura con un CFDI, pero el IVA es internacional. O sea, no Sí. grabaría el impuesto. No lo tiene no viene desglosado, ¿no? En los boletos de avión. La clave 03 la vamos a registrar siempre y cuando seamos objeto del impuesto, pero no estemos obligados a desglosarlo dentro de nuestro CFDI. Si es a tasa 16, a tasa 8 o a tasa 0%, esto lo vamos a incluir dentro de la clave 02.
Entonces, sí, en sus boletos de, ¿cómo decía? De boletos internacionales. Dice, si tengo un IVA internacional por compra de boletos internacionales, ¿ocuparía la clave 3 de objeto impuesto, es decir, sin desglose? mm, mm, es porque entonces, si no llevaría desgloses, porque entonces el impuesto es exento solamente. Si es exento, no lo llevaría y entonces sí correspondería a la clave 03, pero sí se está, si mientras no venga como obligación desglosarlo, puede capturarlo dentro de la clave 03. Ok, perfecto, muchas gracias. La siguiente pregunta es, o bueno, una confirmación de Nuria y se pregunta, es decir, la versión actual va a durar vigente y procedente hasta el 30 de junio, ¿verdad? Sí, la 3.3 se puede seguir usando, los contribuyentes pueden optar por usar este tipo de facturación hasta el 30 de junio del 2022. Esto es en cuestión del CFDI inversión 3.3, el CFDI de retenciones y los complementos que se incorporan a este tipo de facturación. Perfecto, gracias. Referente a temas de layout, eso ya podrían revisarlo directamente con los ejecutivos de venta, todo lo referente a los temas de implementación y dudas más puntuales serían ya con los ejecutivos de ventas o les repito el correo que es ventas@buzone.com y podrán acercarse con el ejecutivo que les corresponde y ya les podrá dar la información respecto a su implementación y al proceso que deben seguir. Si me podrías repetir a qué se refiere la clave S01. La clave S01 es sin efectos fiscales. Es, por ejemplo, cuando una persona, por ejemplo, como sueldos y salarios, que no hacen deducciones, esta clave la podemos solicitar porque es cuando al CFDI no le vamos a dar efectos fiscales, es decir, no la vamos a usar para hacer una deducción o un acreditamiento, simplemente necesitamos la factura electrónica, pero no le vamos a dar los efectos fiscales que podría darle a lo mejor alguna persona moral o una persona física con actividad empresarial. Perfecto, gracias. La siguiente pregunta es de Eloísa Rosario. Si yo timbro una factura en versión 3 en el CM Plus, ¿la afecta en algo a la versión 4 o para el timbrado se va a dar otra URL o van a convivir las dos versiones juntas en el mismo URL? Creo que este ya es tema más de implementación, Dalia, ¿no? Sí, sí habría que ver cómo les van a proporcionar la opción para poder emitir a través de la 4.0. Perfecto, gracias. La siguiente pregunta es, ¿las facturas a cuenta de terceros se reportan al SAT como las facturas de ingresos? Esto es, ¿debo indicar el ingreso y los impuestos? ¿Me la puedes repetir, de favor? Claro, dice, las facturas a cuenta de terceros se reportan al SAT como las facturas de ingresos. Esto es, ¿debo indicar el ingreso y los impuestos? Sí, es igual una factura de ingreso, nada más que va a llevar el apartado de a cuenta de terceros. Siguiente, buen día. Yo emito facturas al público en general, pero no hago factura global, es decir, emito individualmente cada factura. ¿Es obligatorio el nodo factura global cuando el RFC es público en general, aunque ya no lo ocupe?
No, si es una factura porque a lo mejor se la solicitaron, pero la persona no tiene un RFC, puede emitir una factura al público en general. En este caso, registraré usted el RFC genérico nacional o el extranjero, en caso de que fuera algún cliente internacional, y en el nodo de nombre ocuparía el nombre de la persona, bueno, el nombre que le proporcionen. Aquí en es donde no vamos a validar, ya que los RFCs genéricos no están ligados a ningún nombre. Solamente el único que validamos es si es RFC genérico nacional y tiene público en general, concluimos que es una factura global, pero si tiene el RFC genérico nacional o internacional y en el nodo de nombre, esto es porque entonces se concluye que es una factura emitida a un contribuyente, bueno, a un cliente que no tiene RFC. Gracias, Ale. Siguiente pregunta de Eloisa Rosario. Si una factura de traslado usa P01 y para la versión 4 sale, ¿qué uso le debemos poner? La factura de traslado usa la P01. Y para la versión Sí. 4 sale. El uso del CFDI se deberá de dar dependiendo el uso al que se le va a dar la factura electrónica. Si es, por ejemplo, para el traslado de mercancías, podría optar por colocar la S01, porque solamente lo que va a hacer es trasladar mercancía, no le va a dar efecto fiscal a esa factura electrónica. Perfecto. Gracias, Dalia. La siguiente pregunta es de Mari Becerril. Si actualmente una factura se le pone en uso de CFDI la clave P01, ¿todavía es válido? Si está usando la versión 3.3, sí. A partir de la versión 4.0 es donde ya no se va a poder colocar la clave P01. Tendría que verificar dependiendo el tipo de persona a la que le está emitiendo la factura electrónica para saber qué clave es la que le tienen que proporcionar. Bueno, esto como es el que proporciona la clave es el receptor de la misma, entonces tendrá que verificar de acuerdo a su régimen fiscal cuál es la que le corresponde. Gracias, Dania. La siguiente pregunta es de Mariana Ríos. Dice, buen día, para complemento de nómina, ¿el código postal a reportar tiene que ser el del empleado o basta con el domicilio fiscal del emisor, es decir, el patrón? Con el que venga la constancia de situación fiscal del contribuyente, en este caso del trabajador. Si como patrones ustedes los dieron de alta con el domicilio de su empresa, ese es el código postal que tendrán que colocar, pero el código postal del receptor tiene que ser de acuerdo a la constancia de situación fiscal. Gracias. Aquí había visto en el chat una que podría ser interesante. Dice, buenos días, ¿se seguirán usando la clave 99 por definir en forma de pago? Sí, si está usted emitiendo una factura en PPD, sí, se seguirá usando. Las formas de pago no cambiaron en el cambio de versiones, siguen siendo las mismas que se contenían para la versión 3.3, siguen siendo las mismas para la versión 4.0. Los únicos catálogos que sufrieron modificaciones son el del uso del CFDI y el de regímenes fiscales, porque se incorpora el nuevo régimen fiscal. Perfecto. La siguiente es, si yo para mi factura de ingreso aplico descuentos, ¿cómo se aplicarán estos en la versión 4? En cuestión del nodo de descuento sigue siendo lo mismo. Lo único que se modifica es la información, tanto del emisor como del receptor, la información de los domicilios y la información de si se desglosa o no el impuesto. En cuestión de si se va a aplicar un descuento, las facturas de ingreso, egreso, traslado, nómina y pagos no sufrieron cambios dentro de toda esta información. Entonces, si usted aplica un descuento dentro de una versión 3.3 en el nodo de impuestos, de descuentos, igual será con la versión 4.0. Gracias, Dalia. La siguiente pregunta es,
Actualmente de Ángela nos dice, actualmente estamos timbrando facturas versión 3.3. ¿Puedo relacionar varios tipos de documentos o hasta la versión 4.0? No, hasta la 4.0. La versión 3.3 solamente permite un tipo de relación. Perfecto. Otra pregunta de Fátima nos dice, en la versión 4.0, ¿cuál será el uso del CFDI en una factura de anticipos? Esta debe de ser la que le proporcione el receptor. Ok, gracias. Tenemos otra aquí en el chat. Cuando no es una consulta o una confirmación de Janet Aguilar, dice, cuando un tercero paga por nosotros, la factura debe llevar datos del emisor, datos de emisor del receptor y nuestros datos. Sí, debe de llevar tanto el emisor como el receptor y los apartados de a cuenta de terceros. Perfecto. Gracias. Para las facturas de anticipo, ¿cuál sería el uso del CFDI? Así me lo habías preguntado. Era la que le solicite el receptor. Perfecto. Pues bueno, Dalia, me parece que ya fueron varias preguntas. Todavía hay algunas por el chat, algunas ya están repetidas, como veíamos. Y ya para otras preguntas, temas muy puntuales de cuándo va a estar, van a comenzar a emitir estas facturas en la nueva versión 4.0. Esto podrán revisarlo, les comento, directo con su ejecutivo de ventas. No sé si te gustaría agregar algo más. No, pues agradecerles su asistencia y mencionarles y recordarles que pues todavía estamos a varios meses de la obligatoriedad del CFDI en su versión 4.0 y pues hay que estar pendientes de todas las modificaciones que el SAT todavía pudiera llegar a hacer en cuestión de algunos nodos y precisiones al mismo. Perfecto, muchas gracias, Dalia. Les recuerdo que esta sesión fue grabada, la estaremos subiendo a nuestro canal de YouTube y de igual forma estén pendientes, como lo comentó la licenciada Dalia, estaremos haciéndoles llegar información vía correo electrónico y a través de nuestras redes sociales también habrá publicaciones en caso de alguna actualización, algún cambio. Y si posteriormente habrá otras pláticas fiscales, podrán unirse también, ya sean de este mismo tema o referente a algún tema relacionado. Esto ha sido todo de nuestra parte. Que tenga una excelente tarde. Les reitero, nos pueden buscar en el canal de YouTube como Buzón E y nuestro correo electrónico es ventas@buzone.com. Que tengan un excelente día. Buen día. Gracias, Dalia, por tu participación. Gracias a ustedes.